Hola, bienvenidos en Consulta Médica. Hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente, así nos comenta Kerlis. Síndrome de ovario poliquístico, también conocido como SOP. ¿De qué trata, Kerlis? Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es un desorden hormonal frecuente en las mujeres en etapa reproductiva. De hecho, es de los desórdenes hormonales más frecuentes. Ya. Y que se caracteriza porque el exceso de unas hormonas conocidas como andrógenos. Para que me entiendas, los andrógenos son unas hormonas masculinas que tenemos todas las mujeres, pero que tienen que estar en una proporción disminuida. Cuando estas hormonas están alteradas, puede ser por un montón de cosas, pero una de esas es el síndrome de ovario poliquístico. Lo importante es todo el conocimiento que ustedes manejan bastante técnico y que lo puedan bajar de manera sencilla para que nos escuchen. Claro. Porque a veces no suele ser tan así y entonces es como difícil poder entenderlo. Claro, el hablar en términos médicos quizás aleja un poco la interacción con el paciente. Eso, súper. Así que cualquier pregunta la pueden dejar por acá o dejarla en los comentarios. Oye, cuéntame un poco, ¿cómo se diagnostica? ¿Cuál es el tratamiento? Mira, el síndrome de ovario poliquístico, como te mencioné, es un trastorno hormonal. Por lo tanto, tenemos que demostrar que hay un exceso de estos andrógenos. Y esto lo podemos demostrar de forma clínica, es decir, con el examen físico a través de una evaluación exhaustiva y o con exámenes de laboratorio. Entonces existen unos criterios, dentro de esos criterios existe también la presencia de ovarios de aspecto poliquístico en ecografía y eso forma parte de uno de los criterios que utilizamos, pero por sí solo no representa un diagnóstico, es solamente algo que nos orienta. Entonces tenemos que demostrar que la paciente tiene exceso de andrógenos y esto puede ser de forma clínica o a través de exámenes de laboratorio. ¿Y hay síntomas para la mujer? ¿Se manifiesta? ¿Hay algún tipo de dolor o solamente ocurre? Mira, entre las características clínicas del síndrome de ovario poliquístico está la irregularidad con la menstruación. Por lo general son pacientes que consultan por ausencia del sangrado o sangrados con un patrón muy irregular, muy poco frecuente. Entonces son pacientes que tienen ciclos menstruales de 45, 60 días, por ejemplo, y pueden tener un aumento de la grasitud de la piel, acné de forma muy severa y exceso de vello corporal. A eso se le llama hirsutismo y tiene unos criterios clínicos que hay que evaluar. Claro, ustedes como especialistas seguramente lo reconocen cuando la paciente puede entrar. La mayoría de las veces, sí. Ya, ok. Oye, hay un mito que me estabas comentando que es como el que más se repite con respecto a esto. ¿Es el mito de? Las pacientes van a la consulta porque les hicieron una ecografía, la mayoría de las veces de forma casual por alguna cosa, y les dijeron que tenían síndrome de ovario poliquístico, solo por la ecografía, y eso no existe. Eso es incorrecto. Es incorrecto porque, como les acabo de mencionar, el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal. Y los trastornos hormonales no se diagnostican por ecografía. La ecografía es algo que nos orienta, pero hay que buscar más allá. Tenemos que demostrar que la paciente tiene el exceso de estos andrógenos. Super. Google es el buscador más importante de la última década. Doctor Google. Pero cuando buscamos información y de repente no está orientada, puede causar estrés. Correcto. Entonces, me estabas comentando que el síndrome de ovario poliquístico puede afectar un poco el tema de la fertilidad. Correcto, sí, claro. El asunto está en que el síndrome de ovario poliquístico, al tener exceso de estos andrógenos, repercute en alteraciones o trastornos con la ovulación. Porque tenemos muy altas unas hormonas masculinas, en este caso los andrógenos, y normales o con tendencia baja nuestras hormonas femeninas. Entonces, con unas hormonas masculinas altas no podemos ovular. Si no hay ovulación, no hay un ciclo menstrual normal. Por eso es que hay alteraciones con el patrón del sangrado. Y para poder quedar embarazadas, una condición necesaria es que ovulemos, porque si no el óvulo no se va a encontrar con el espermatozoide. Súper. Pero no es como que, oye, tienes síndrome de ovario poliquístico,
e inmediatamente tienes infertilidad. No, Eso para es que nada. Tienes que hacer tu... Para nada, de hecho, o sea, es el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno que sí amerita tratamiento, es un tratamiento multidisciplinario, hay que abordar varias cosas, no solamente se trata con anticonceptivos, de hecho el anticonceptivo es lo último que uno debería indicar. Pero el síndrome de ovario poliquístico sí puede afectar la fertilidad, sobre todo si hay otras cosas, por ejemplo, trastornos con la insulina, que es bastante frecuente en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, si hay obesidad, pero todas estas cosas son tratables. Y depende de cada mujer, depende Por de cada supuesto. organismo. Claro. Súper. ¿Algún punto que quieras dejar que de repente se nos haya pasado? ¿Quieres aportar? Sí, o sea, el síndrome de ovario poliquístico tiene que ser tratado de forma completa, de forma integral. Y la base del tratamiento del síndrome de ovario poliquístico está, irónicamente, en la alimentación, en el ejercicio y en bajar los niveles de estos andrógenos. Entonces, la mayoría de las pacientes, no todas, pero sí la mayoría de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen algún trastorno en su metabolismo, en el metabolismo de los carbohidratos, trastornos de la insulina, tienen sobrepeso, entre otras cosas. Entonces, tenemos que disminuir la fuente de los andrógenos. Y para disminuir la fuente de los andrógenos tenemos que mejorar la alimentación, hacer actividad física. Algunas veces es necesario asociar medicamentos sensibilizadores de la insulina, ¿okay? Para disminuir también esta fuente de andrógenos que hay por allí. Si la paciente necesita un método anticonceptivo porque tiene pareja sexual y no tiene planes de embarazarse, sí se va a asociar un anticonceptivo. Pero si la paciente no tiene pareja sexual o su pareja sexual es mujer o tiene planes de embarazarse, no es necesario mandarle un anticonceptivo porque los métodos hormonales anticonceptivos no son curativos. Claro. Solo ayudan a regular el sangrado, que algunas pacientes quieren tener su sangrado menstrual regular, pero no va a curar. Si uno no trata las otras cosas dentro del síndrome de ovario poliquístico, lo que va a pasar, que de hecho es lo que la mayoría de las veces ocurre, es que a la paciente le dicen: tienes síndrome de ovario poliquístico, te voy a mandar este anticonceptivo. La paciente se va porque no le dieron más información, se toma el anticonceptivo, pero en algún momento, bueno, ella se va a conseguir con el amor de su vida, va a querer dejar el método y cuando lo deje, el problema va a seguir ahí. Ella va a volver a tener el acné, va a tener la irregularidad con la menstruación, etcétera, porque la fuente de los andrógenos nunca se trató. Solamente le regulamos el sangrado, que es diferente. ¿Okay? Entonces es muy importante entender eso. Por eso tiene que ser una atención integral y va a depender de cada paciente. Correcto. Súper. Kelly, ¿dónde consultamos más información? En mi cuenta de Instagram, Facebook y YouTube, como doctora Kerlis Gine, y en mi página web. Súper. Muchas gracias, Kelly. Gracias a ti. Chau.